Voy a contarles la historia de aquella noche en la que casi pierdo la vida. En esa ocasión, mis amigos y yo fuimos de cacería y nos adentramos a la profundidad del bosque en una cabaña, más o menos como 1 kilómetro antes de llegar a ella. Nos encontramos con los restos completamente destazados de un venado. Todas sus extremidades estaban separadas, pero su cabeza no estaba por ningún lado. Esto honestamente se nos hizo muy extraño, ya que muchas veces habíamos visto restos de venados que habían sido devorados por los osos, pero esto era completamente diferente. No sé cómo explicarlo. Después de unos minutos de ver eso, regresamos a la camioneta y seguimos nuestro camino. Más tarde por la noche, salimos de cacería como lo habíamos planeado. Estábamos buscando venados y tratábamos de hacer el menor ruido posible, cuando de repente a unos 30 metros detrás de nosotros, escuchamos como una rama se quebraba. Honestamente estábamos algo asustados después de haber visto los restos de aquel venado, así que decidimos mejor regresar a la cabaña. Después de comer y platicar un rato, nos fuimos a dormir. Eran como las 4 de la mañana, cuando nos despertamos al escuchar como si una criatura estuviera arañando las paredes. Esto nos puso en alerta y rápidamente agarramos nuestros rifles y salimos para ver qué era. Esperábamos tal vez mirar un oso o tal vez un alce, pero honestamente no hay manera lógica de explicar lo que vimos allá afuera. Parecía un hombre y un lobo a la vez, pero de un tamaño descomunal. Estaba parado sobre sus 2 patas y medía más de 2 metros de altura. Nos miraba fijamente, sin hacer ningún movimiento. Nosotros estábamos completamente aterrados, pero a pesar del miedo empuñamos nuestras armas. De repente dio un paso hacia nosotros, y todos sin dudar un segundo empezamos a dispararle. Al recibir los impactos, esa criatura soltó un fuerte gruñido, el cual nos hizo caer arrodillados, pero aún así seguimos disparando. De repente esa criatura con una velocidad inhumana corrió hacia el bosque, y nosotros aterrados corrimos hacia la camioneta, y salimos a toda velocidad de ahí, y no nos detuvimos hasta que bajamos a la ciudad. Después de esa noche pasaron como 5 años para que volviera a regresar a la cabaña, y en las pocas veces que he vuelto, no me ha pasado nada similar como lo de esa noche. Pero aún así me queda la duda de qué hubiera pasado si no hubiéramos traído nuestras armas, o si esa criatura nos hubiera atacado en vez de correr hacia el bosque. Esta experiencia traumática comenzó cuando mi amigo y yo empezamos a acampar. En esa época de nuestras vidas, nos encantaba ir al bosque y montar un pequeño campamento, y simplemente disfrutar de la compañía de los demás y de la naturaleza. Esa noche en particular, todo parecía muy normal. Instalamos nuestras tiendas de campaña e hicimos una fogata. Estábamos comiendo y empezamos a contar historias de fantasmas. Después de un rato me dieron ganas de ir al baño, así que me paré y fui detrás de un árbol. Cuando terminé, de repente escuché un sonido extraño. Parecía como si alguien estuviera caminando alrededor del campamento. Algo nervioso encendí mi linterna y comencé a caminar hacia la oscuridad. Busqué por alrededor de 3 minutos, cuando de repente volví a escuchar el mismo sonido. Después de recorrer toda el área, pensé que tal vez mi mente estaba jugando conmigo. Yo sé que a veces en el bosque, cuando escuchas algo que no reconoces o extraño, a menudo sacas conclusiones muy extrañas, y podría haber sido simplemente una rama cayendo de un árbol. Algo nervioso regresé al campamento, y después de un rato nos fuimos a dormir. Unas horas más tarde, me desperté al escuchar unos ruidos que provenían del bosque. Agarré mi linterna y la encendí, y lentamente empecé a salir de mi tienda. Por alguna extraña razón, el bosque se sentía más oscuro que antes. No sé si esto tiene sentido, pero así es como lo sentí. Había dado tal vez 3 o 4 pasos,
cuando alumbré con mi linterna un animal. Parecía ser un coyote o un perro salvaje que estaba encorvado en nuestra fogata y estaba devorando las sobras de nuestra comida. Pude ver una de sus patas sujetando uno de los huesos, como lo hace un perro, pero cuando logré ver a esa criatura con más detalle, sentí como mi cuerpo se entumecía. Esas no eran las patas que tiene un perro, eran dedos, como los de un humano. Yo estaba aterrado y traté de no moverme ni hacer ningún ruido. De repente miré cómo esa criatura lentamente fijó su atención sobre mí. Vi sus orejas moverse y ladeó su cabeza mostrándome sus dientes. En ese momento se paró sobre sus dos patas como un hombre. Jamás en mi vida había estado tan aterrado como en ese momento. Su cuerpo era enorme, mucho más grande que una persona promedio. Yo estaba aterrado, no sabía qué hacer. Lo primero que se me ocurrió fue meterme a la tienda con mi amigo. Yo sé que esto no suena como una buena idea, pero honestamente no creo que hubiera una manera de poder defenderme de esa bestia. En eso mi amigo se despertó y me preguntó por qué estaba asustado. Yo rápidamente le tapé la boca y le dije que no hiciera ruido. Entre susurros y con la voz cortada le dije que había una criatura allá afuera. Claramente podíamos escuchar cómo sus filosos dientes masticaban la comida. A pesar del miedo que teníamos, mi amigo lentamente se asomó por la pequeña puerta. Con su voz entrecortada y casi llorando me preguntó qué era eso. Gracias a Dios esa criatura parecía no estar interesada en nosotros, porque estoy seguro que si esa criatura nos hubiera querido atacar, nos hubiera hecho pedazos a los dos sin ningún problema. Después de unos 15 minutos, esa criatura se puso de pie y nos volteó a ver. Sabía que lo estábamos mirando, pero en lugar de venir hacia nosotros, giró hacia el otro lado y empezó a perderse entre los árboles. Después de que pasaron como 5 minutos, corrimos aterrados hacia el carro. Salimos a toda velocidad de ahí y dejamos todas nuestras cosas tiradas. Mientras manejábamos a casa, no intercambiamos palabras. Creo que los dos estábamos en un estado de shock por lo que acabábamos de ver. Desde ese entonces jamás hemos vuelto al bosque y honestamente dudo mucho que algún día volvamos a ir de campo. Vivo en la parte norte de Grecia. Aquí existe la leyenda del hombre lobo y mucha gente de mi pueblo y yo creemos en él, especialmente después de lo que me ha estado pasando en las últimas semanas. Todo comenzó un sábado por la noche, cuando estaba caminando por un camino de tierra que conduce a mi barrio, cuando de repente escuché un jadeo parecido al de un perro. Yo siempre he sido una persona muy miedosa, así que rápidamente me di la vuelta para ver qué estaba haciendo ese sonido, pero no vi nada. De repente todo se quedó en completo silencio. Algo nervioso seguí caminando, y después de unos pocos segundos, escuché pasos detrás de mí, pero no de una persona. Sonaban como los de un perro. Para este momento honestamente yo ya tenía algo de miedo. Usé la lámpara de mi teléfono para ver qué había detrás de mí, y lo que vi me dejó completamente congelado. A solo unos metros detrás de mí había una enorme criatura, de 2 o 3 metros de altura, que estaba parada sobre sus dos patas. Estaba cubierto de un denso pelaje de pies a cabeza, y tenía la cabeza como la de un lobo, con una boca llena de dientes afilados, y también era extrañamente muy musculosa. Sus ojos eran de color amarillo ámbar. De repente extendió su mano hacia mí, como queriéndome jalar. Por lo increíble que sea, lo primero que se me vino a la mente es que era un hombre lobo. De repente me gruñó y enseñó sus afilados dientes, que curiosamente eran muy blancos. Giré en la otra dirección y corrí lo más rápido que pude hacia mi casa. Todo el tiempo lo podía escuchar detrás de mí. Sé que si esa criatura me hubiera querido hacer daño, yo ya no estuviera aquí. Pero tal vez simplemente era curioso, ya que no trató de alcanzarme. Mi casa tiene un patio bastante grande, el cual tuve que cruzar para llegar a la puerta.
Está rodeado por una cerca de madera de 1,5 metros de altura, lo que aparentemente no fue ningún problema para esa criatura, porque lo hizo saltar la cerca como si nada. Cuando llegué a la casa, totalmente aterrado, cerré la puerta con llave. Mis padres no estaban en casa en ese momento, porque habían salido de compras, así que solamente éramos mi hermano menor y yo. Ni un segundo después de que cerré la puerta, la criatura se estrelló contra ella. En ese momento mi hermano se despertó. Yo, aterrado, le dije que se callara y subiera las escaleras. Él pudo ver el pánico en mi cara, así que hizo lo que le dije sin dudarlo. Podíamos escuchar a la criatura correr alrededor de la casa, mientras aullaba, gruñía y arañaba las paredes desesperadamente para encontrar una manera de entrar. Después de lo que pareció una eternidad, de repente todo se quedó en silencio, y yo creo que esa criatura por fin se rindió. Cuando mis padres llegaron a casa esa noche, les conté todo, y sorprendentemente parecieron creerme. Esa noche, cuando me fui a dormir, podía escuchar a alguien caminando afuera de mi ventana. Cuando por fin tuve el valor de voltear, ahí estaba esa criatura. Tenía una mano presionando la ventana y su rostro reflejaba una macabra sonrisa. Me miraba fijamente a los ojos y de repente, sin hacer ningún ruido, salió corriendo. Un par de semanas después, mientras iba en la motocicleta con mi primo, cruzábamos por los mismos caminos de tierra, cuando de repente escuchamos un crujido en los arbustos adelante de nosotros. Vi esos mismos ojos amarillos, y al instante mi primo entró en pánico y perdió el control de la motocicleta, y nos caímos. Afortunadamente esa vez la criatura no nos persiguió, porque parecía como si estuviera masticando algo. Al día siguiente caminamos hasta ese lugar en plena luz del día, y allí encontramos un venado completamente despedazado. En estos últimos días he estado escuchando aullidos por las noches, y afuera he encontrado huellas como de un perro, pero mucho más grandes. Pareciera como si a esta criatura le gustara jugar conmigo y causarme el mayor terror posible. Por las noches yo ya no salgo para afuera, y honestamente solo espero que esa criatura nunca logre entrar a la casa.